celular y su componente intercelular. Y esas características son las que me definen un tejido. Cuando me preguntan, por ejemplo, características histológicas de un tejido, se refiere a eso. ¿Cómo son sus células? ¿Qué células tienen? ¿Y qué hay entre sus células? ¿Y qué características tienen? Por ejemplo, cuando hemos visto tejido conectivo, las estructuras intercelulares alargadas, delgadas, gruesas, ¿qué nombre tenían? Fibras, ¿cierto? ¿Sí? ¿Recuerdan? Fibras. En el caso de, por ejemplo, el tejido muscular, las células que observamos, ¿qué nombre tenían? Fibras musculares. Fibras musculares. Y se dan cuenta, en ambas tienen una concepción diferente. En una vemos una estructura y en la otra vemos una célula. Entonces, cada uno de los tejidos tiene una característica o tiene características de su componente celular y lo que hay entre las células. Y eso es lo que define un tejido. Entonces, cuando empezamos a estudiar los tejidos en ese capítulo que hemos visto desde el tejido conectivo, ¿no es cierto? Vamos a ver varias diferencias entre la nomenclatura y las estructuras y las células. Miren cómo ha ido cambiando, ¿no? En la primera, la estructura, que es componente intercelular, se denomina fibra colágena elástica. En la segunda, que son células, componente celular, se denomina fibra muscular lisa, fibra muscular estriada, etc. Ahora vamos a ver este tejido que se conoce como el tejido nervioso, donde la célula principal, ¿qué nombre tiene? Neurona. Neurona. Y hemos visto que en diferentes zonas del tejido nervioso podemos encontrar a las neuronas, ¿no es cierto? Pero principalmente se encuentra agrupada, sobre todo en el sistema nervioso central, como en las zonas de sustancia gris. La forma como se agrupa, cuando nosotros vemos, por ejemplo, han visto en la parte anatómica los cortes del cerebelo o en la misma corteza cerebral, ¿no? Ustedes estudian qué segmentos, qué lóbulos, pero si ustedes ven la coloración que tiene, van a ver una zona más clara y una más oscura. Y eso hace referencia a la presencia de las células, a las neuronas, las células principales. Estamos diciendo que la célula principal del tejido nervioso se denomina neurona. Es la vedette, es la que va a decir, uy, esto es sustancia gris, porque solo en la sustancia gris hay neuronas. En la sustancia blanca no hay neuronas. Entonces le hemos descrito a la neurona y hemos visto cómo esta neurona tiene un pericarión, tiene un núcleo, tiene además prolongaciones dendríticas, ¿no es cierto? Dendritas, que a veces pues tienen diferente forma y por eso, y el axón, y dependiendo de cómo sean, se les da un nombre, ¿no? Neurona piramidal, neurona, inclusive si tienen múltiples prolongaciones multipolar, dependiendo de lo que veamos, ¿no es cierto? Inclusive hay neuronas muy chiquititas y otras muy grandes. Entonces, todas esas características le corresponden a la neurona en el tejido nervioso, pero ahora un componente celular, que es prolongación dendrítica y axonal, esos componentes van a ser tan importantes como el soma en sí de la neurona, el núcleo y todas sus organelas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas células, que son las más importantes, tienen que sobrevivir en el sistema nervioso que está activamente funcionando y encima no solamente transmiten impulsos, respuestas, sino encima tiene que procesar memoria, razonamiento, etc. Imagínense la cantidad de trabajo que tiene. Entonces, la neurona en el sistema nervioso tiene un apoyo. Células que le dan soporte estructuralmente. Células que le permiten o que le están defendiendo. Dile, tú sigue trabajando con tu tema porque yo te defiendo, no te preocupes. Células que le llevan nutrición, células que van y se pegan a los vasos sanguíneos y le permiten nutrir a la neurona. Ella ni se preocupa, ella sigue en su función porque es la célula principal. Y células que se encargan de que haya un pH, que la glucosa esté bien, que haya una regulación de la composición intercelular. ¿Listo? Entonces, las células encargadas de esa función se llaman neuroglia o células de glía. ¿Listo? Entonces, para que la neurona tenga una función adecuada, para que la neurona pueda vivir equilibradamente, debe de estar bien nutrida, bien protegida, regulando su medio externo y encima debe estar bien ubicada, le da soporte. Entonces, cada una de estas células de glía van a tener una característica que les va a permitir todo lo que ven ustedes acá como células de glía, en color claro, acá en color lila. Cada una es una célula de glía. Miren, están unidas de diferente forma a vasos sanguíneos, lo rojo que ven también esto en amarillo, los axones se llaman así,
razones que han revisado en la práctica anterior. Entonces, las células de glía o neuroglía vienen a ser estas células que forman la parte intersticial del tejido. O sea, cuando yo hablo de componente no neuronal, hablo de glía. Son células, pero son no neuronales. ¿Listo? ¿Qué más? Ya hemos dicho, ¿qué funciones tienen? Además, son importantes mediadores de sustancias nutritivas, o sea, defensa, soporte, nutrición. Lo que hemos puesto ahí recalcado, lo estamos describiendo acá, pero es lo principal que tienen que saber, ¿no? ¿Por qué? Porque se relacionan con capilares sanguíneos. Capacidad de multiplicarse, pero no generan potenciales de acción. Hemos dicho, ellas no participan en la respuesta de las neuronas. No están para la respuesta del sistema nervioso, están solamente cumpliendo las funciones que hemos mencionado. ¿Ya? Y además mantienen su individualidad, pero están íntimamente vinculadas entre sí, porque debe de haber un equilibrio o una homeostasis entre la síntesis, entre el soporte, entre la capacidad de lo que van haciendo las neuronas, y todo lo hacen bien acá, como en una malla, ¿no? Mientras una va nutriendo, la otra va defendiendo, la otra va produciendo mielina, etc. Entonces las neuronas están separadas entre sí por células gliales y solo establecen contacto entre ellas a través de sinapsis. Recuerden que en la clase anterior revisamos que era la sinapsis. Es una forma de comunicación entre las neuronas. ¿Listo? Las neuronas se comunican, es su forma de hablar, su forma de conversar entre las neuronas. O sea, por diferentes lugares, ¿no es cierto? Hemos visto que hay axoasónicas, dendrodendríticas, hay diferentes formas de que se comuniquen las neuronas, pero ahí, a través de unos neurotransmisores que son sustancias bioquímicas que sintetiza la neurona, van transmitiendo o comunicándose. Entonces, a esa comunicación se le denomina sinapsis. Las vinculaciones entre células gliales y neuronas son mucho más evidentes cuando hay una injuria, cuando hay una lesión neuronal. Rápidamente se puede ver que las células gliales aumentan. ¿Por qué? Porque necesitan mayor soporte, mayor nutrición, etcétera, etcétera. Por cada neurona hay entre 10 a 50 células de glía. ¿Listo? Muy bien. Miren ustedes la imagen que tienen a la derecha. Tienen una imagen muy esquemática. Células ependimarias, está en el pecho, está aquí. Aquí la sustancia gris, ¿no? ¿Qué hay en la sustancia gris? Una neurona, pero una neurona. Veo células de glía, células de glía, células de glía. ¿Listo? Entonces, la célula que es de color verde, intenso, es célula de glía. La roja es célula de glía. La morada o la lila es célula de glía. Y la amarilla es una neurona. Entonces, sí hacen una red entre las neuronas. Y cada una de estas células tiene una función específica de las que hemos mencionado en el grupo, ¿no? Veamos ustedes, se les ha clasificado estas neuronas en la neuroglia verdadera y la neuroglia falsa. Los dos grandes grupos de neuroglia. Hablemos un poquito de la neuroglia verdadera. La neuroglia verdadera se clasifica en, esto bien grabado, ¿no? Porque de acá vamos a partir. O sea, eso tiene que estar no en sus iPads, sus celulares, no en sus fotos, sino acá. ¿Ya? Porque es de acá, de su backup de acá, donde van a recordar cuando tengan un paciente con parestia, cuando tengan un paciente con cuadriplegia, cuando tengan un paciente que tenga diferentes patologías, es donde van a buscar. El día de ayer hubieron evaluaciones escalonadas, ¿saben? Han venido 300 o 400 estudiantes a dar su examen de primero, segundo y tercer año, o sea, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. O sea, todo esto se les ha evaluado en un examen. Y a partir del próximo año, ustedes creo que ya entran a eso, es obligatorio que aprueben para matricularse en el siguiente año. O sea, ¿qué les van a tomar? Anatomía, histología, fisiología. Es un examen donde se les evalúa todo lo que han aprendido. ¿Ya? Este año es el último año en que solamente los que no dan no se matriculan. Pero a partir del próximo año, los que no aprueban, no se matriculan. Entonces,
van a estar en constante evaluación de estos conocimientos, y cuando les digo que esto se va a quedar grabado, imagínense cuando lo escribió Gardner, Stevens, Junqueira, ellos lo escribieron hace más de un siglo, y sigue ahí escrito porque es una forma de clasificación, y van saliendo cosas nuevas de esta célula, ¿no? Pero esta es la forma más práctica de recordar la clasificación de las células de la neuroglia verdadera. Neuroglia verdadera, células epidemarias, astrocitos y oligodendrocitos. ¿Listo? Cuando hablamos de astroglia, hablamos, por ejemplo, de este conjunto de astrocitos de la neuroglia verdadera que tienen localización central. ¿Listo? A nivel del sistema nervioso central. A eso se refiere, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Oligodendrocitos forman la oligodendroglio, es decir, todo ese sistema de células que van a sintetizar a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso central van a sintetizar la mielina, ¿no? Los oligodendrocitos. Ok, entonces me acuerdo de eso. Después tenemos a la neuroglia de localización periférica, donde están las células satélite y las células de ¿no? Recordémoslas así: neuroglia central, ubicación central, sistema nervioso central, ¿no? Cerebelo, encéfalo, médula espinal, sistema nervioso central, célula epidemaria, astrocito y oligodendrocito. Y la de localización periférica, células satélite y células de Schwann. Son una perlita para que les quede grabada. En el sistema nervioso central, la célula que se encarga de sintetizar mielina se denomina oligodendrocito. ¿Listo? Y en el sistema nervioso periférico se conoce como célula de Schwann. ¿Ok? Entonces ya en el esquema, si a mí me preguntan, ¿no? La célula que sintetiza en el sistema nervioso mielina es la célula de Schwann. Falso, ¿no es cierto? Porque es el oligodendrocito. Una palita, porque ahora vamos a revisar a cada una, pero es muy importante que el esquema lo tengan así. Les sugiero que cuando lo estudien hagan un cuadrito, ¿no? Donde puedan ver su tamaño, la forma como la van a ver. Entonces, los tipos de neuroglia, perdón. Miren ustedes la forma. Cada una de estas células, como ven ustedes, estas son del sistema nervioso periférico, del sistema nervioso central. ¿Se parecen? Ninguna, ¿no? Ninguna se parece a la otra. En el sistema nervioso, como ven ustedes, en el sistema nervioso central, aquí están las células epentimarias, un ribete de cepillo, un epitelio, es un epitelio conostratificado que tiene un ribete en cepillo en su borde libre. ¿Qué más? El núcleo central, ovalado, pueden ser cúbicas o cilíndricas bajas, ¿no? Con unas bandas de adhesión y con sus prolongaciones hacia la membrana basal. Los oligodendrocitos los vamos a revisar en un ratito, no se preocupen, solo para que los identifique, los miren, ¿no? La segunda célula, que es el oligodendrocito. ¿Qué hace el oligodendrocito en el sistema nervioso central? Sintetiza mielina. Sintetiza mielina, ¿cierto? Entonces, perfecto, ya nos acordamos. Miren cómo está. Tiene múltiples prolongaciones, miren cómo envuelve. ¿A quién están envolviendo? El axón. Al axón. Solo necesita. Entonces, miren su imagen, ¿no? Vamos al astrocito. El astrocito, igual, con sus múltiples, y la forma que tiene, por eso se denomina así astrocito, sus múltiples prolongaciones, y las células del microchip. Nos vamos al sistema nervioso periférico, y ahí tenemos células satélite, y la famosa célula de Schwann, ¿no? Que va envolviendo ¿a quién? Al axón. Al axón. ¿Y cómo se denomina? ¿Qué sintetiza esta célula? Mielina. Mielina. ¿Listo? Muy bien. Todas ellas son células de glia, es la famosa neuroglia. ¿Listo? Veamos a las células epidemarias. Vamos a ponerles algunas características histológicas, porque tenemos que conocerlas, ¿no? La primera imagen que vimos en el gráfico, y está formada por, o se agrupan las células epidemarias en un epitelio monoestratificado, cúbico o cilíndrico. ¿Listo? ¿Dónde está? En las cavidades internas del sistema nervioso central. Todo aquel lugar donde circula el líquido cefalorraquídeo, ventrículos y conducto ependimario. ¿Listo?
En la primera teoría revisamos a la médula espinal. ¿Se acuerdan la médula espinal? Un órgano que tiene la sustancia gris en la parte interna, en forma de H, en las astas anteriores, posteriores, y en el centro circula un conducto que es el conducto ependimario. Estas células están tapizando ese conducto ependimario. Se unen entre sí, como les dije, por complejos de unión similares a las epiteliales, carecen de células o tiudes, y así circula el líquido cefalorraquídeo entre el epitelio. Presenta además prolongaciones, esto es importante porque miren lo que va a hacer, presenta largas prolongaciones en su parte basal. O sea, se adhiere a la parte del tejido conectivo, o de la sustancia gris, y se asocia con prolongaciones de glia, de la astrolia. Juntas, esas prolongaciones de las células ependimarias con las células de glia forman una estructura que tiene una connotación funcional después, porque van a ver que para que pasen nutrientes, los fármacos, etc., tienen una connotación funcional, se denomina lámina limitante interna. ¿Ya? Y en su superficie apical, recuerdan que les dije, tiene un ribete en cepillo, es por la presencia de microvellosidades y sitios. ¿Ya? Las tenemos. Entonces, esta es la médula espinal, la sustancia gris en forma o disposición de astas anteriores y posteriores, todo lo que está oscurito, sustancia gris, y alrededor la sustancia blanca. Y en la zona central, el conducto ependimario, ¿no es cierto? Aquí tenemos al conducto ependimario. Lo voy a colorear esta lámina, sustancia blanca alrededor, sustancia gris en el centro. Pongo más aumento y lo que veo acá es la luz del conducto ependimario, la luz del conducto ependimario. Y puedo ver a estas células formando este epitelio con su ribete en cepillo, ¿sí? Formando parte del conducto ependimario. Células ependimarias o ependimarias. ¿Listo? Muy bien. Veamos a los plexos coroideos. Los plexos coroideos están ubicados en el tercer y cuarto ventrículo y en las paredes de los ventrículos laterales, ¿no es cierto? Ya. En esta zona también vamos a encontrar células ependimarias pero modificadas. ¿Listo? O sea, tapizando. ¿Se acuerdan que hemos visto plexos coroideos? Hemos visto ya, ¿no? En el primer capítulo, ¿recuerdan? Que era un epitelio cúbico simple. Pues son células ependimarias modificadas. ¿Listo? Y lo que pasa, como ven ustedes acá, forman estas estructuras vegetantes que contienen tejido conectivo y vasos sanguíneos. Pero las recubren estas estructuras, ¿cierto? ¿Dónde? En los plexos, o forman los plexos coroideos tanto del tercer y cuarto ventrículo y de los ventrículos laterales. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que van a tener ustedes acá en este plexo coroideo? Van a tener el epitelio formado por células ependimarias modificadas. En el interior, tejido conectivo laxo, ricamente vascularizado, que significa que tiene abundantes capilares. La función es estas serán las encargadas de sintetizar líquidos cefalorraquídeos. ¿Listo? Líquidos cefalorraquídeos. El volumen es importante, lo van a revisar en la parte fisiológica. 10 a 6 centímetros que van renovándose constantemente y circulando lentamente. ¿Han visto ustedes estos casos de hidrocefalia? ¿Sí? Cuando el líquido cefalorraquídeo o las zonas por donde se tiene que drenar no se drena y se va acumulando a nivel cerebral. Este es el líquido cefalorraquídeo que sintetizan esas células. ¿Listo? Circulan por los ventrículos y desde aquí se va al espacio subaracnoideo que va envolviendo el cerebro, ¿no? Razón por la cual cuando hay hidrocefalia duele la cabeza, ¿no es cierto? Por eso hay cefalea, porque está debajo del espacio, o está en el espacio subaracnoideo y esto hace que haya cefalea, ¿no? La función del líquido cefalorraquídeo es proteger mecánicamente, es un medio hídrico proteico que protege mecánicamente a la masa o al tejido. Muy bien. No sé cómo lo ha organizado la doctora, pero dice caminos. Todo el tejido conectivo que hasta ahora hemos ido revisando en los diferentes tejidos, porque el tejido conectivo está, cualquiera de los tejidos que hemos mencionado, hay tejido conectivo.
ya sea por lo que fuere, porque está a nivel intercelular, por lo que sea. Lleva vasos sanguíneos, ¿no? Filetes nerviosos, vasos sanguíneos, entonces siempre está metido. Pero en el sistema nervioso, o en el tejido nervioso, existen unas membranas que están formadas por tejido conectivo y que tienen cada una forma de un tejido específico del tejido conectivo, que son tres, que son las famosas meninges, ¿no? De adentro hacia afuera, la vía madre, aracnoides y la dura madre. ¿No es cierto? La dura madre es la que se va, si yo saco la calota craneana voy a ver cómo se desprende la dura madre, ¿no? Cuando ustedes, no sé si ya han hecho tejido nervioso o cerebro, encéfalo, la parte de anatomía, pero si ustedes desprenden la calota, inmediatamente se desprende con la dura madre. Por eso siempre las muestras de laboratorio les van a decir, uy, la dura madre se fue con la calota, ¿no? Nunca la vemos. ¿Por qué? Porque ese tejido está adherido íntimamente al tejido conectivo del tejido óseo. ¿Listo? Y viene a ser la primera meninge, que ven ustedes está desprendida, ¿no? Aquí está la calota y acá la primera meninge, que es tejido conectivo. La aracnoides, que viene a ser la meninge que permite o que emite prolongaciones, ¿sí? Prolongaciones por las que pasan vasos sanguíneos, y estas prolongaciones se denominan trabéculas aracnoideas. Y finalmente la vía madre, que es el tejido conectivo que está más adherido, laxo, muy adherido a la sustancia gris en el caso del cerebro y cerebelo, y a la sustancia blanca en el caso de la médula espinal. ¿Ya? Son las tres meninges. En el caso de los espacios, porque por ahí va a recorrer el líquido cefalorraquídeo y algunos vasos, en el caso de los espacios, como ven ustedes, va a delimitar algunos espacios, ¿no? El espacio subaracnoideo y el espacio subdural. Les cuento que de estos espacios, ustedes cuando vayan a hacer semiología o introducción a la clínica o vean neurología, se van a dar cuenta qué importantes son estos espacios para cuando hay, por ejemplo, traumatismos y la consecuencia que pueden traer que sea en un espacio subdural o un espacio subaracnoideo de hemorragia. ¿Qué significa eso? Es la ubicación por donde está recorriendo el líquido cefalorraquídeo y también la ubicación en la que estamos, ¿cierto? Mientras más cercana a la base encefálica, es decir, hemos dicho que en el cerebro está, en la corteza cerebral está la sustancia gris periférica y la blanca central, ¿cierto? En la médula espinal, ¿cómo es? Al inverno, ¿verdad? Sustancia gris, sustancia blanca. Entonces, por eso es tan importante cuando hay, por ejemplo, un golpe en la cabeza, puede ocasionarse de estos vasos sanguíneos un sangrado a nivel del espacio subdural y se llama hemorragia subdural. Y cuando hay en el espacio subaracnoideo, hemorragia subaracnoidea. Es importante, sí, porque de eso va a depender la clínica del paciente, va a depender el pronóstico. Le van a decir a las familias, ustedes van a ver en la tomografía, van a decir en qué nivel está, en qué parte está, la van a detectar la hemorragia de este nivel, van a decir, eso se drena rapidito, se reabsorbe y no es verdad. Pero esto hay que entrar de emergencia rapidito, porque no, el paciente va a tener secuelas, ¿cierto? Entonces de eso va a depender. Pero ¿quiénes delimitan este espacio? Estas separaciones de tejido conectivo que se denominan meninges y que están relacionadas protegiendo, nutriendo a el tejido nervioso. ¿Ya? Entonces, no sé por qué estaba ahí, pero la otra lo tenía. Seguimos. ¿Cuál es la primera célula que hemos estudiado? ¿Cómo se llama? De las células de glia. La primera que hemos estudiado. Ependimarias. Células ependimarias. Ahora vamos a seguir con la siguiente que se llamaba astroglia. Siempre que yo vea astroglia o astrocitos, voy a ver unas células muy grandes y siempre, ven este canalito, es un vaso sanguíneo, es una microfotografía de barriga, linda, ¿no? Ven ustedes, este es un vaso sanguíneo ese también. Y los astrocitos son indispensablemente los que deben de estar relacionados a ese vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque los astrocitos son células de la glía que se van a encargar de participar en los fenómenos metabólicos. Su función va a ser transporte de sustancias desde el capilar hasta las neuronas. Es la función de la
transporte de sustancias desde el capilar hasta la médula. Entonces, voy a encontrarlo muchas veces en procesos de reparación de heridas del sistema nervioso central. Ya pueden ser quirúrgicas o traumáticas, ¿no? Para cumplir esa función, yo voy a reconocer dos cosas en estas células, ¿ya? La primera que voy a reconocer es una característica que me describe a esta célula como la de mayor tamaño y la más numerosa. ¿Listo? Más numerosas y de mayor tamaño. O sea, la voy a reconocer así. Es la más grande y la más numerosa. ¿Por qué? Se está encargando del tema metabólico. Eso es importante. Para poder realizar esa función, tiene una característica especial. Tiene unas prolongaciones que se denominan pies chupadores, que tienen un terminal que rodea al capilar sanguíneo. Y esa terminal se denomina pies chupadores. ¿Listo? Entonces, rodea al mismo capilar sanguíneo. Alrededor del vaso sanguíneo se ve estructurada una membrana guial perivascular que forma la barrera hematoencefálica y que aísla al capilar sanguíneo del tejido nervioso. O sea, todo lo que recorre por el vasito sanguíneo en su interior, todo. Por ejemplo, si yo tengo meningitis o tengo TBC central, no TBC nerviosa o meningitis tuberculosa. Entonces, esos vasitos que pasan por todo el sistema, como les digo, están asociados a astrocitos. Pero resulta que todos los fármacos de la rifampicina, el etambutol, la isoniazida, todos los fármacos de la tuberculosis no pasan la barrera esta. No pasan. Entonces, ¿y ahora cómo los curamos? ¿Qué barrera? Esta barrera que estructura la barrera hematoencefálica, que estructura las células endoteliales del capilar con estas prolongaciones que son los pies chupadores. Entonces, esta barrera hematoencefálica no la pasan algunos fármacos, no la pasan. Entonces, esta barrera es muy selectiva. ¿Por qué sistema nervioso central? Entonces, por ejemplo, el alcohol sí la pasa, ¿no? Entonces, cuando pasa el alcohol rápidamente, vamos teniendo efectos, ¿no? Que ya ustedes conocen. Entonces, esta es la función principal de esta célula. Entonces, muy numerosa y grande. Ya, la forma. Porque cuando yo conozco a una célula tengo que saber algo de su forma, o sea, su forma, su núcleo y su citoplasma, ¿no? Algo que lo caracteriza. Por eso cuando les piden características histológicas no pueden poner una, ¿no? Núcleo vesiculoso. Tienen que colocar las características que les permiten identificar. Entonces, estas células tienen una forma estrellada con múltiples prolongaciones citoplasmáticas que se unen a los capilares sanguíneos y a las neuronas, porque esa es su función, ¿no es cierto? Y en esta disposición es que se relacionan en el proceso metabólico o en los fenómenos metabólicos. ¿Listo? Muy bien, astrocitos, llamado también macroglia, porque son tan grandes, les dicen macro. En el resumen que hemos hecho, en esta parte, en esta, traten de colocar características especiales de las células epidemarias, función y características, astrocitos, miren, ya estamos viendo cuál es su función, para que puedan recordar en resumen lo que estamos realizando. ¿Ya? Entonces estamos en los astrocitos y miren, cosa bonita, ¿no? Ahí. Entonces siempre van a estar asociados a vasos sanguíneos, glóbulos rojos, vasos sanguíneos, célula endotelial del capilar, ¿no? Acá está el capilar recorriendo con sangre y lo que observamos que es astrocitos que están relacionados, sus prolongaciones, sus pies chupadores, miren, relacionados a los vasos sanguíneos y a las neuronas, ¿ya? ¿Por qué? Por su función, ¿no es cierto? Los más numerosos, los más grandes, tienen y forman parte de la barrera hematoencefálica, que se les va a repetir miles de veces en farmacología, en fisiología, fisiopatología, etc. Para hacerlo un poquito más complicada, nos podemos
clasificar en dos grandes grupos, que son los protoplasmáticos y los fibrosos. Pero en realidad esto es sumamente de ultraestructura. O sea, con microscopía electrónica voy a ver que tienen algunas diferencias por las prolongaciones y por el núcleo. Es decir, en el caso de los protoplasmáticos, el núcleo es más voluminoso y las prolongaciones son abundantes y gruesas. Eso es en el caso de los protoplasmáticos. Se concentran de preferencia en los pericariones, dendritas y terminaciones axónicas de la sustancia. ¿Ya? Pero la característica principal de estos es que tienen el núcleo voluminoso y abundantes prolongaciones, que son más gruesas. Esos son los protoplasmáticos. Y los fibrosos o fibrilares tienen menor volumen citoplasmático y abundantes y delgadas prolongaciones. Esas son, como les decía, diferencias muy finas, ¿no? De electromiografía o de microfotografías de barrido, ¿no? Donde puedo ver el citoplasma, las fibrillas o las biofibrillas o los filamentos que me van a permitir seguir a estos astrocitos fibrilares, ¿no? Entonces, esas son diferencias entre las dos clasificaciones o clases de astros. Listo. Terminamos con el grupo de los ¿de quién? Neuroglia verdadera central. ¿No es cierto? Lo que estamos revisando. Neuroglia verdadera central. Entonces terminamos con este grupo revisando al oligodendrocito. ¿Ok? El oligodendrocito, como su nombre lo dice, más pequeño, con prolongaciones escasas y poco desarrolladas. O sea, poco y chiquito. Son más escasos, son pequeñitos y con sus prolongaciones poco desarrolladas. El núcleo rico en heterocromatina y el citoplasma muy basófilo. ¿Por qué? Porque tiene retículo endoplásmico desarrollado, poliribosomas libres, aparato de Golgi también desarrollado y también alto contenido en microtúbulos. ¿Eso en qué se traduce? En la coloración de su citoplasma, ¿no es cierto? Entonces, su función es síntesis o formación de mielina. Se encarga de sintetizar la mielina. Y es mielina que va a rodear a los axones del sistema nervioso central. Es mucho más abundante en sustancia blanca. En la sustancia blanca del sistema nervioso central nos encontramos en mayor proporción. ¿Listo? Entonces, oligodendrocitos. Muy bien. Nos vamos nuevamente acá. Ya está. Y entonces tenemos, entre la glía verdadera o neuroglia verdadera, hemos revisado a las células de glía de localización central, que son las células ependimarias, los astrocitos y los oligodendrocitos. Si me hablan de células ependimarias, inmediatamente mi mente ¿qué tendrá? Líquidos cefalorraquídeos. Si hablan de astrocitos, muy bien, barrera hematoencefálica y esa relación con sus pies chupadores y el vaso sanguíneo, inmediatamente. Y si hablamos de oligodendrocito, mielina. Sí. Síntesis de mielina. Muy bien. Avanzamos y nos vamos al otro grupo. Y vamos a ver a quiénes, los vamos a ver. Una miradita en microscopía. Miren qué lindo se ve en microscopía. No he dibujado esto, en microscopía de barrido. Cómo se ve tan bonito. Este es un astrocito, cómo se va relacionando con las diferentes células, ¿no? Con las neuronas. Astrocitos, oligodendrocito, el pequeñito, ¿no? El pequeñito y en menor proporción se llama oligodendrocito. Pero miren cómo se ve con la toxilide osina. Esta es una neurona con su núcleo ovalado, redondo, nucleolo prominente, sus prolongaciones dendríticas y axonales. Y entre las neuronas que tengo, componente fibrilar, que son de las prolongaciones citoplasmáticas de la neurona, y puedo mirar, miren células o estos astrocitos que ya los conozco, y estos oligodendrocitos. ¿Qué diferencias finas puedo ver ahí? Es muy complicado, solamente en el núcleo, ¿cierto? En el núcleo de ubicación, nada más, porque es sumamente complejo, como les decía, distinguir entre estas células de astroglia, oligodendroglia y la neutrona. Muy bien.
Nos vamos a ver ahora la glía periférica. ¿A quiénes hemos revisado? ¿O quiénes vamos a revisar? A las células de Schwann y las células satélites. Entonces, cuando me dicen Schwann, ¿qué me viene a la mente? Mielina. Síntesis de mielina. Ah, pero no van a poner como en el examen, que en el examen la otra no dice, ¿por qué han puesto parasitario? Eosinófilo parasitario, pero no lo asocian así, porque no es esto, no es parasitario, no, participa en procesos de eliminación de parásitos. En teoría es antiparasitario. Entonces, tengan cuidado con lo que ponen en el sistema. ¿Ya? Ya bueno, entonces neuroglia periférica, la glía periférica, así se llama, ¿no? Neuroglia periférica o glía periférica. En el tejido nervioso periférico, en el sistema nervioso periférico. Tanto las neuronas y en los ganglios como en los axones ubicados en las fibras nerviosas. Uy, ahora apareció un término que se denomina otra vez fibra nerviosa. Vamos a ver ahora. Estas están rodeadas por células de este tipo de sostén o de síntesis. ¿Qué tipos hay? La célula llamada célula de Schwann y la célula satélite o cápsula. La célula de Schwann. ¿Qué estamos viendo en la imagen? Antes de que la describan, vemos la imagen. Esto es hematoxilina eosina. Lo que estamos viendo es sustancia blanca. ¿Por qué? Porque no veo neuronas, ¿no es cierto? Entonces para mí es sustancia blanca. Acá veo meninges, porque es el tejido conectivo asociado a esta sustancia blanca. ¿Cómo sabe la doctora Salika que es sustancia blanca? Porque estoy viendo esas estructuras puntiformes cortadas transversalmente, bien hipnóticas, que corresponden al cilindro eje o axón, que han revisado en la clase anterior, que es un componente, una prolongación de la neurona, ¿cierto? Entonces acá vemos cilindro ejes o axones. Alrededor, como es de hematoxilina eosina, no se observa nada porque la mielina no se colorea con la hematoxilina eosina, por ende, solo veo blanco. Y alrededor veo unos núcleos basófilos. ¿Se dan cuenta? Este núcleo basófilo. Este núcleo corresponde a núcleos de célula, núcleo ovalado, de cromatina granular, basófilo, que está encima, entre comillas, del espacio de mielina y viene a ser el núcleo de la célula de Schwann. ¿Por qué lo encuentro ahí? Porque es sistema nervioso periférico. Hablemos de ella, hablemos un poco de ella. Esta célula de Schwann se origina en la cresta neural, característica que nos interesa. ¿Acompaña a quién? A los axones durante su crecimiento. Y forma la vaina que cubre a todos los axones del sistema nervioso periférico, desde su segmento inicial hasta sus terminaciones. ¿Cómo se llama su segmento inicial del axón? Gonaxón. ¿Y su segmento terminal? Teloneuron. Excelente. Entonces, en todo su camino encontraré a la célula de Schwann y son indispensables para que sea íntegro el axón. O sea, si yo veo toda la célula de Schwann, su componente mielina, puedo hablar que está íntegro el axón. Pero también para que pueda cumplir su función de transmisión. Si no hay, no cumple esa función de transmisión. A eso se le llama integridad estructural y funcional del axón. Entonces, ¿quién se encarga? ¿Qué célula se encarga de la integridad estructural y funcional del axón? La célula de Schwann. ¿Listo? Estas células de Schwann determinan una característica en las fibras nerviosas. Sistema nervioso periférico, dijo que las fibras venían a ser los axones, ¿no es cierto? Los cilindros son axones que se agrupan en haces. ¿Sí? Eso también ha revisado con la doctora. Haces. ¿Qué son los haces? Son conjuntos, grupos de estas prolongaciones que van viajando lentamente o en una distancia larga hacia la periferia. Estas fibras nerviosas que tienen, o están asociadas a la célula y que tienen mielina, se le denominan fibras nerviosas mielinas. ¿Listo? Fibras nerviosas mielinas. Y esas son las que están asociadas al axón. Miren en la imagen que ven en la parte superior, otra vez, microfotografía de negro. ¿No ven ustedes en la zona central? Acá. Este es el axón. Lo negro, la mielina, y este núcleo clarito es el núcleo de la célula de Schwann. ¿Sí? Siempre asociado alrededor, núcleo de la célula de Schwann. Igual acá,
el axón, la vaina de mielina, y miren acá el núcleo de la célula. Igual acá, el axón, la vaina de mielina y el núcleo de la célula. ¿Okay? Eso es lo que estamos viendo en microfotografía de barrido y electrónica. Y ahora vemos en la parte inferior con hematoxilina y eosina, miren el axón, ¿sí? Y su recorrido en la parte más externa de estas células, con cromatina granular, basófila, el núcleo, ¿no? Núcleo basófila, cromatina granular, que se conoce como célula. Los axones de mayor diámetro entonces van a inducir el proceso de formación de mielina, pero ¿quién lo va a hacer? A través de las células de Schwann. Entonces, en las fibras mielínicas, cada célula de Schwann rodeará un axón. O sea, todos los axones tienen una célula de Schwann que lo están rodeando, ¿no? Y su vaina de mielina se ubica vecina al axón con el resto de su citoplasma, ¿no? En la zona externa. Por fuera, la célula de Schwann se asocia mediante su lámina basal con el endoneuro. Uy, ya nos complicamos. Entonces, el axón, la vaina de mielina, la célula de Schwann y un tejido conectivo que protege a la célula, la nutre, la protege, etc. Y es tejido conectivo que recibe el nombre de endoneuro. ¿Listo? Entonces, cuando yo veo un axón, no solo veo esa prolongación de la neurona, sino veo una célula de glía, que se llama célula de Schwann, veo mielina, la célula de glía, y finalmente veo endoneuro. Y a cada una de esas fibras la rodeará el endoneuro. Y a un haz de fibras, ¿qué tipo de tejido conectivo lo rodeará? El perineuro, ¿cierto? Mantendrá unido, nutrido, protegido el perineuro. ¿Listo? Entonces, un axón está rodeado por endoneuro. Un haz de axones o de fibras, porque cada uno es una fibra, está rodeado por el perineuro. ¿Queda clarito? Entonces, acá yo tengo un axón, veo un axón, mielina, célula de Schwann, endoneuro. Y al conjunto de axones, a este haz, lo rodea el perineuro. ¿Listo? Células satélite o células capsulares. En el segundo grupo, en la clasificación, células satélite o células capsulares. Les cuento que las células satélites son quizás las más pequeñas que vamos a encontrar localizadas en los ganglios alrededor del pericarión. Miren, son células localizadas en los ganglios nerviosos. Este es un ganglio, este es otro ganglio. Esta es una neurona pseudomonopolar, el núcleo de la neurona, el núcleo de la neurona, el citoplasma, el pericarión, ¿no? Y rodeando al pericarión encuentro estas células de glía pequeñas, redondas, con escaso citoplasma, núcleo basófilo, cromatina granular, que se denominan células satélite o capsulares. Están rodeadas por lámina basal y separadas de las células nerviosas del estroma fibrocolagenoso. Este es el estroma fibrocolagenoso, el tejido conectivo que está sosteniendo o le da forma a todo este ganglio nervioso. Entonces, por eso dice que tiene relación o están rodeadas por la lámina basal y separan a las células nerviosas del estroma. Célula nerviosa del estroma. ¿Qué es el estroma? Cada vez que les digan estroma, les están hablando del tejido conectivo. ¿Listo? El estroma del stagnante, esta estructura o este órgano que se llama ganglio nervioso, tiene tejido conectivo y además tiene células de glía que se llaman células satélite y cuerpos neuronales de estas células que son neuronas pseudomonopolizadas. ¿Listo? ¿Qué más podría haber acá? Aquí estoy viendo axones, ¿no? Porque en los ganglios se ven axones o prolongaciones axonales y dendríticas. Muy bien. Microglia, vamos a nuestro cuadrito y ahora vamos a hablar
de la falsa microglia o la microglia. ¿A quién se le denominaba macroglia? A los astrocitos, ¿cierto? Macroglia. Ahora ya tienen a la microglia. La microglia está ubicada en relación con los capilares, neuronas y la macroglia. Entonces mantiene la relación también con la macroglia. Pero ¿saben cuál es su característica histológica? Es que es muy pequeña, que tiene un núcleo ovalado, de cromatina densa y además múltiples prolongaciones que se unen a neuronas, macroglia y capilares. Desempeña una función de retículo o de retículo endoplásmico, o no es retículo endoplásmico, es el sistema macrófago endotelial, ¿cierto? Es decir, fagocita, es un sistema de defensa, ¿no? Y me va a permitir fagocitar sustancias que se van acumulando o partículas de diferente tipo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de la microglia? Fagocitosis, ¿ya? Capacidad de migrar y fagocitar sustancias de diferente tipo. Ahí dice partículas lipoides de hierro, porque es lo que usualmente fagocita o por lo que se almacena, ¿no? Muy bien, entonces ya revisamos a todas nuestras células de glía. Todas nuestras células de glía. Ahora vamos a revisar un último elemento que corresponde a... No es un último elemento, no, vamos a ver ahora cómo se organizan muchas de las células que ya he denominado, prolongaciones dendríticas, axones, células, etc., en la estructura básica del sistema nervioso periférico. Vamos a ver cómo se estructura el sistema nervioso periférico. En la clase anterior, la doctora les debe haber hablado cómo se estructura el sistema nervioso central, cómo está estructurado el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, y ahora vamos a hablar acerca de, ya les mencioné cómo estaban los ganglios, pero vamos a ver la estructura básica del sistema nervioso periférico. Acá hay dos elementos que definen al sistema nervioso periférico. En nuestro cuadrito de clasificación inicial, ¿se acuerdan del sistema nervioso? Pusimos sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central dividimos ahí al encéfalo, la médula espinal, y en el sistema nervioso periférico colocamos a los nervios periféricos y los ganglios nerviosos. ¿Sí? Entonces ahora los vamos a estudiar a ellos, ¿ya? Entonces vamos a hablar primero de los nervios periféricos. ¿Qué son los nervios periféricos o qué estructura histológicamente un nervio? Está formado por haces de fibras nerviosas. ¿Qué era una fibra? Sí, pero ¿qué era? ¿Dendritas? ¿Una fibra nerviosa es dendritas? No, ¿no es cierto? Cuando hablé de fibra mielínica, ¿se acuerdan que les dije que era una fibra? Una prolongación del cuerpo. Eran axones, las fibras son axones. ¿Listo? Axones. Entonces, lo que tiene un nervio son haces, o sea, conjuntos, grupos de axones. Pero ahora a esa prolongación en conjunto se le llama fibra nerviosa. Por eso les decía, cuando en tejido muscular me hablan de la célula, yo le digo fibra muscular lisa, célula. Cuando me hablan del tejido conectivo de la fibra colágeno de estructura, fibra colágeno. En este caso, una prolongación de la célula se denomina o va a formar las fibras nerviosas. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿qué es un nervio? Es un haz, un conjunto de fibras nerviosas mielínicas. Son mielínicas que están organizadas por tejido conectivo. ¿Se acuerdan que les dije que a una fibra la rodeaba el tejido conectivo que rodea a una fibra, un axón? Endoneuro. Y a las de fibras, perineuro. Aún más, perineuro. Y si es un nervio, de pi. ¿Sí? Entonces, los axones de las fibras nerviosas pueden pertenecer a neuronas motoras del sistema nervioso central. Por eso
les digo, o sea, le pertenecen a la neurona. Es una prolongación de la neurona. ¿Qué es un nervio periférico? Es eso, la prolongación axonal de la neurona. ¿Listo? Es el conjunto de axones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, va a estar organizado como con tejido conectivo. Y estos axones, las fibras nerviosas, como ven ahí, pueden pertenecer a neuronas del sistema nervioso central. También neuronas sensitivas, neuronas ganglionales del sistema nervioso autónomo. El tema es que las fibras nerviosas en conjunto van a formar los nervios, que se denominan nervios periféricos. Entonces, cuando yo veo un haz o fascículo de fibras, hablo de la unidad estructural del nervio periférico. ¿Listo? Un haz o fascículo es la unidad estructural del nervio periférico. ¿Qué contiene? Fibras nerviosas. ¿A qué le llamo fibra? Le llamo fibra al axón con todos sus componentes. ¿Sí? El perineuro, miren, ¿qué es el perineuro? El tejido conectivo que rodea haces. Que rodea a un haz, a un conjunto. El perineuro está formado por células muy aplanadas, las cuales se van diferenciando y van tomando forma epitelioide. Lo que pasa es que el perineuro es tejido conectivo y algunas de sus células se van adaptando o se van modificando mientras más cerca está a los axones. ¿Ya? ¿Para qué? Para tener relación con la lámina basal. Y ya. Nos vamos a ver cómo se estructuran ahora los ganglios nerviosos. ¿Listo? Sistema nervioso periférico, ganglios nerviosos. Lo que ven en la imagen es un ganglio nervioso. ¿Qué es un ganglio nervioso? Es una estructura nerviosa del sistema, que puede estar en el sistema nervioso, que contiene cuerpos neuronales y prolongaciones dendríticas y axonales y células de glía. ¿Ya? Cuerpos neuronales, prolongaciones dendríticas, axonales y células de glía. En los ganglios del sistema nervioso central del sistema nervioso autónomo se encuentran terminales axónicos de neuronas preganglionales. Esto ya es más fisiológico, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta que voy a poder encontrar terminales axónicos. Entonces, ¿qué está diciendo? En este ganglio voy a encontrar cuerpos neuronales, células de glía y también voy a encontrar terminaciones axonales. Entonces voy a ver axones a este nivel, ¿no es cierto? Axones y dendritas. Y en los ganglios ractídeos también voy a encontrar a las células satélite. Las células satélite que son células de glía, ¿no? Células de glía. Nos vamos a otro elemento nervioso. Otro componente del tejido nervioso se conoce como plexo nervioso. Es una forma en la que se agrupa también el tejido nervioso en diferentes órganos. Los plexos nerviosos que encontramos en nuestro organismo son el plexo de Meissner y el plexo de Auer. El primer plexo, que es el plexo de Meissner, se denomina plexo submucoso de Meissner, porque solamente lo encuentro a nivel de la submucosa. ¿De dónde? Del tubo digestivo. ¿Listo? Entonces la imagen que tienen ustedes acá es del tubo digestivo, su epitelio, que se llama mucosa, y debajo este tejido conectivo que se denomina submucosa. Y en la submucosa de este tubo digestivo estoy viendo el plexo submucoso de Meissner. ¿Qué es el plexo submucoso de Meissner? Son fibras nerviosas ondulantes que tienen células de glía y que hacen recorrido por todo el tubo digestivo, en la zona de la submucosa. Y también contiene al plexo, el tubo digestivo también contiene al plexo mioentérico de Auer. ¿Qué es el plexo mioentérico de Auer? Igual, fibras nerviosas ondulantes que contienen células de glía. Van o viajan de manera ondulante durante todo el tubo digestivo. ¿Qué me van a permitir? Peristaltismo, secreción,
¿Listo? Gracias a estas terminales o fibras. El plexo submucoso de Meissner, como su nombre lo dice, yo siempre les digo, no se lo aprendan como plexo de Meissner, plexo de Auerbach, sino como submucoso, porque su ubicación es a nivel de la submucosa del tubo digestivo. Y el plexo mientérico de Auerbach viaja entre la circular interna y la longitudinal externa de la capa muscular del tubo digestivo. Siempre por ahí. Circular interna y longitudinal externa del tubo digestivo. El plexo de Meissner se encargará de secreciones, del proceso digestivo, de estímulos, ¿no? Estímulos para el proceso digestivo. Y el plexo de Auerbach, de la contractura, de la contracción, que se denomina, ¿cómo se denomina ese movimiento del tubo digestivo? Peristaltismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene a hacer? Estas fibras dispuestas de manera ondulante, con células de glía y algunas neuronas satélite que se encuentran en las fibras envolventes. ¿Dónde se encuentra el mientérico de Auerbach? Entre la circular interna y la longitudinal externa. ¿Dónde se encuentra el de Meissner? En la capa submucosa. Muy bien. Otra forma de encontrar tejido nervioso en nuestro organismo son las terminaciones nerviosas. Las terminaciones nerviosas son estructuras especializadas que funcionan como traductores biológicos. Es decir, tienen la capacidad de transformar un tipo de energía en otro. Hablamos de las terminaciones sensitivas y motoras, ¿no es cierto? Eso funcionalmente. Pero veamos ahora, de acuerdo a su estructura, vamos a encontrar a terminaciones nerviosas libres y terminaciones nerviosas encapsuladas. Vamos a la primera, terminación nerviosa libre. ¿Qué estoy estudiando? La forma como el tejido nervioso se ubica en otras zonas, ¿no es cierto? Plexo, que hace todo el recorrido. Terminación, ya hemos dicho que eso puede ser funcionalmente sensitivas o motoras, pero de acuerdo a su estructura pueden ser terminaciones nerviosas libres. ¿Qué significa esto? Que llegan hasta zonas y se extienden estas terminaciones nerviosas en zonas como la piel, la córnea, el tímpano, la pulpa dental, el periósteo, el tendón, las articulaciones. Bueno, el tema es que lo que yo voy a encontrar aquí son las dendritas que van a dar origen a estas terminaciones que están libres. Por eso, por ejemplo, cuando me toca la pulpa dentaria, cuando están curando las muelas, me toca y digo, ¡pum!, salto, ¿cierto? Porque son terminaciones nerviosas que ni siquiera están cubiertas por tejido conectivo. Dendritas que me permiten, que están alojadas dentro del tejido conectivo, pero están cubiertas, no están recubiertas, no hay nada que las recubra, están ahí solamente alojadas. Entonces, cualquier estímulo, cuando tenemos, por ejemplo, caries, han visto, toman agua e inmediatamente, ¿no?, causado. O, por ejemplo, cuando acercamos esto en zonas, cuando les hacen la revisión, en los ojos, ¿no?, también causa pues un estímulo exquisito de dolor. Igual en los tendones, ¿no? Los plexos peritraqueales, miren, esta es una forma de terminación nerviosa sensitiva que se encuentra en el pelo, los folículos pilosos. Tóquense el pelo, pero no quiero que se toquen el cuero cabelludo, sino la parte más distal. ¿La sienten o no la sienten? O sea, si ustedes se la tocan, sienten. Pero si no le estoy tocando nada del cuerpo, sino el pelo por fuera, porque lo sienten. Gracias a esa terminación nerviosa que se llama plexo peritraqueal. Son terminaciones nerviosas sensitivas que se encuentran alrededor del folículo piloso, ¿ya? Y permiten que captemos impulsos generados por el roce del borde del pelo. Y algunos lo denominan que es un órgano táctil más del cuerpo humano. Muy bien. Otra forma en la que podemos encontrar el tejido es como bulbos sensoriales terminales, donde encontramos por la forma como se disponen, ovalados o esféricos, y acá sí contienen una capa delgada de tejido glía y algunas células escasas donde penetran las fibras nerviosas aferentes desprovistas de miel. Y se forman a manera de ovillos y por eso se les llaman bulbos. Se ven como ovillos y se llaman bulbos. Los más conocidos, los
¿Qué vamos a tocar? Los de Krauss y Ruffini. Y cada uno tiene una función, respectivamente, el de Krauss, receptor de frío, y el de Ruffini, receptor de calor. Ahora hablemos de las terminaciones nerviosas sensitivas, pero encapsuladas. Estas sí tienen cápsula. Tienen una cápsula de tejido conectivo que la recubre. Estas tienen forma ovalada, o en forma redonda o ovalada. Se localizan en diferentes zonas y vamos a ver, según su localización, reciben un nombre específico. La primera que vamos a ver, ahí, en su extremo libre, el filete nervioso, después de perder su cubierta mielina, penetra dentro de la formación esférica por uno de sus poros. ¿Por qué habla de esto? Porque miren, estamos viendo acá al corpúsculo de Meissner, aquel epidermis, el tejido conectivo de la dermis, y acá pueden ver la fibra, su recorrido clarito de la fibra envolvente de manera ovalada, y sobre la fibra encuentro células de glía, pero además puedo ver fibroblastos que corresponden a la cápsula de esta terminación sensitiva. Estos corpúsculos se conocen como corpúsculos de Meissner y se ubican en la dermis papilar. ¿Cuál es la dermis papilar? Es la zona de la piel que tiene tejido conectivo laxo. ¿De acuerdo? Debajo del epitelio, inmediatamente debajo del epitelio, está la zona de tejido conectivo laxo. A esa zona se le llama, toda esta zona se le llama dermis papilar. En la dermis papilar tenemos corpúsculos de Meissner. ¿Listo? Y estos corpúsculos de Meissner nos permiten percibir estímulos táctiles. ¿Cuál es la función de los corpúsculos de Meissner? Percepción táctil. Esa es la respuesta. Percepción táctil. Muy bien. Y ahora veamos a los de Walter-Pacini. Los corpúsculos de Walter-Pacini, que están distribuidos en la dermis profunda. En la dermis profunda, ¿qué había en la dermis profunda? Tejido conectivo denso no modelado y tejido adiposo, pues ahí lo voy a encontrar. ¿Qué voy a ver? Vamos a ver, están distribuidas de manera concéntrica la fibra con una cápsula del tejido conectivo que la cubre o la rodea. Esta distribución concéntrica de la fibra hace que asemeje a un corte de una huella digital, o en algunos textos dicen como un corte de aros de cebolla, algo así, ¿no? Pero esto es como una huella digital. Entonces, ¿cuál es la función de esta terminación nerviosa encapsulada? Es percibir estímulos que se generan por presión. Cuando yo me apoyo, por ejemplo, ese estímulo de presión hace que no me rompa los huesos, me da una fuerza tal que pueda pues lesionarme. Entonces, son perceptores o se encargan de percibir estímulos de presión. ¿Dónde se encuentran? En tendones, articulaciones, en la misma dermis, como les digo, de esta zona, ¿no? En membranas, en glándulas mamarias, en membranas serosas. Ahí terminamos. A ver, entonces vamos a ver algunos conceptos que la doctora está queriendo traer en relación a por qué aprendemos a los plexos petequiales. ¿Por qué aprendemos al plexo de Meissner o de Auerbach? ¿Por qué necesitamos ese concepto? Lo que pasa es que en realidad el sistema nervioso central es mucho más complejo de lo que les hemos enseñado hoy. La única forma de conocerla de manera muy compleja es sabiendo la base, ¿no? Teniendo claro quién es la célula principal, qué partes tiene, de qué forma es, de qué tamaño la puedo encontrar, y además quién se asocia con él. Como ven ustedes, más o menos alrededor de 100.000 millones de neuronas en el cerebro humano están trabajando constantemente. O sea, cuando ustedes, por ejemplo, hacen un proceso el mismo proceso de estar pensando y conversando o haciendo diferentes teniendo pensamientos que los determinan como una especie superior, ¿no es cierto? Porque las otras especies no tienen ese razonamiento. Este tejido que nosotros tenemos viaja a una velocidad asombrosa de información. Una velocidad rapidísima, ¿no es cierto? Porque nuestros movimientos son sumamente rápidos y finos. Las sensaciones, la percepción que tenemos, todo es sumamente rápido y fino, ¿no es cierto? Si yo ahorita he chasqueado mis dedos, no es porque pensaba, voy a chasquear mis dedos, no, es
sumamente rápido y fino, y eso es gracias a la forma o la estructura que hemos mencionado. Las conexiones son sumamente complejas y hay un término que cuando nosotros hicimos clases no existía. Antiguamente nos decían eso, ¿no? Nos decían que el sistema nervioso, el tejido nervioso, era uno de los tejidos que más se tenía que proteger porque no se multiplicaba, no se reproducía, no tenía otra capacidad. Les comento que actualmente se utiliza este término que se llama neuroplasticidad. A diferencia de lo que se pensaba antes, el cerebro tiene una capacidad de desarrollar vías alternas, no el cerebro, en realidad de todo el tejido nervioso, tiene la capacidad de desarrollar vías alternas. ¿Eso qué significa? Que normalmente esa transmisión que nosotros tenemos de impulsos, esa respuesta que tenemos, tiene una vía. Ustedes van a estudiar más de fisiología, anatomía o neuroanatomía, la vía espinotalámica, todas las vías. Pero resulta que con el tiempo se ha visto que mientras uno más ejercita esas neuronas y esas células de glía, desarrolla vías alternas, de tal forma que hemos visto pacientes que le sacan la tomografía y su cerebelo, pero ya ni cerebelo tiene. Cerebro, un pedacito, y estás conversando tranquilamente con el paciente. Gracias a esas vías alternas que ha desarrollado la persona, es que puede seguir en contacto con el medio externo, no perfectamente, porque si tú le haces una evaluación, no sé, pues fue decano de Derecho, y tú le haces una evaluación de normas, leyes, no me las va a decir, porque ya no las tiene, o sea, por la ausencia de masa encefálica que tiene. Pero, sin embargo, esas vías alternas le permiten mantenerse todavía en socialización y en contacto. ¿Qué desarrolla esas vías alternas? Por ejemplo, la lectura. ¿Cuántos libros leemos a la semana, al mes, al día? No estoy hablando de medicina. La música. Antes, a mí me encantaba, yo estoy acá 25 años, y me encantaba ir a la Semana de la Medicina, porque de pronto veía alumnos que hacían una, de la nada, ¿no? En un mes habían hecho ya su orquesta. En otro mes ya bailaban, y hacían miles de cosas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque ese desarrollo de habilidades de diferentes tipos, música, lectura, etc., es el que permite esta neuroplasticidad. Estas nuevas conexiones y caminos que finalmente se van a traducir en que no estén sentaditos con su demencia, sino que puedan en algún momento utilizar estas nuevas vías para poder seguir en contacto con los demás. Entonces, el desarrollo de la lectura, la música, el desarrollo interpersonal, las relaciones interpersonales, la tolerancia, la empatía, ¿no? Todo eso hace que su cerebro se enriquezca y pueda desarrollar funcionalmente y anatómicamente tenga neuroplasticidad. ¿Ya? La neuroplasticidad es un término que probablemente ustedes vayan a conocer cuando ustedes estudien neurología, van a conocerlo mejor que nosotros, porque ahora se está viendo que no solamente hace eso, sino mejora la síntesis de neurotransmisores. Entonces vamos a ver que vamos a tener una mejor respuesta a las experiencias y a la experiencia. ¿Ya? Muy bien. El cerebro no tiene unos receptores, eso es interesantísimo. Una de las grandes bases de la medicina complementaria son toda la estructura o la forma tan especial que tiene nuestro sistema, me refiero al sistema nervioso, toda la disposición especial que tiene nuestro sistema nervioso, ¿no es cierto? La acupuntura, ustedes ya saben, la acupuntura es parte de la medicina, o sea, es aceptado como parte de la medicina, ¿no es cierto? La medicina complementaria. El uso de algunas sustancias, de algunos procedimientos que se han visto que pueden ocasionar justamente algunos cambios en estas sensaciones, ¿no? Hay puntos dolorosos que el cerebro puede recibir solamente a la vez un estímulo. Entonces, bloqueando los estímulos dolorosos de las zonas distales, se trabaja a veces el manejo de dolor. De las neuronas, se pensaba que como nacemos con todas las neuronas, o sea, que nacemos con una cantidad y nos morimos con la misma. Eso ya se sabe que no. Que hay zonas en el hipocampo, por ejemplo, o en diferentes zonas que pueden
desarrollarse con todo, donde se pueden desarrollar más neuronas. ¿Quién hace eso? Los que tienen un nivel cultural alto, los que tienen trabajan constantemente en lo que es música, qué sé yo, los violinistas, por ejemplo, tienen un alto desarrollo en la multiplicación neuronal. Todos los que hacen música de manera regular, ¿no es cierto? Pero es muy importante que ustedes se cultiven, no solamente estudien medicina, sino también que hagan lectura de literatura, y estudien idiomas, ¿no? Porque ustedes al final necesitan por lo menos 2 idiomas. Entonces, eso también permite este desarrollo. El mito del 10%, a pesar del mito popular que dice que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, eso es mentira, ¿cierto? Utilizamos mucho más porcentaje y no es uniforme, no todos utilizamos la misma proporción de nuestro cerebro, porque a veces nosotros limitamos esa funcionalidad. Entonces, el cerebro o la capacidad neuronal se entrena con todo. O sea, si yo no tengo la capacidad para hacer algo, todo lo puedo entrenar y lo puedo hacer. Y eso ya está demostrado. Ustedes ven que yo no tengo buena memoria, eso se entrena. Todo se entrena. La buena memoria, lo puedo usar, todo se entrena. Y también se cree que la primera neurona apareció hace 635 millones de años en el periodo Ediacaran. ¿Por qué hemos usado? Y la evolución paralela con el desarrollo de los ojos. Bueno, es que este mensaje va para. Debemos de cuidar a las otras especies, pero la especie que tiene más desarrollo del sistema nervioso y que nos diferencia del resto es la especie humana. Y el sistema nervioso es principalmente el que nos permite tener esta capacidad de raciocinio, de memoria, las llamadas funciones superiores, ¿no? Y gracias al tejido que lo tenemos distribuido desde la punta de nuestra cabeza, porque en el pelo, ¿no? Por el precio vertical hasta la punta de nuestra cabeza. ¿Listo? Eso es todo, jóvenes.